les decía, he titulado este mensaje En camino a la cruz con sus discípulos, o Jesús en camino a la cruz con sus discípulos. Y quiero recordarles en dónde terminamos en estas últimas 2 semanas cuando estuvimos viendo la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor que estaban admirados por esas rocas inmensas que son impresionantes verlas, ¿verdad? No las ves tú ni en construcciones modernas de tan masivas que fueron construidas allí, puestas por el rey Herodes el Grande. Y el Señor les dice, el templo va a caer, va a ser destruido. En sí el muro de Jerusalén fue dañado, fue abierto, pero lo que se destruyó y no quedó piedra sobre piedra fue el templo. Y el Señor les había dicho a los judíos en el libro de Juan, ¿verdad? Que el Señor les decía, en el templo les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y dice el apóstol Juan que ellos no se entendieron de qué estaba hablando hasta que después que había resucitado. Pero inclusive cuando el Señor estaba ante el Sanedrín y cuando estaba ante el sumo sacerdote, los falsos testigos que llevaron para que acusaran a Jesús y lo declararan culpable, lo acusaron a él de haber amenazado destruir el templo en 3 días. Estaba muy consciente el Señor que ese templo se iba a destruir. Y efectivamente se destruyó. Y se destruyó desde el momento que el Señor murió. Ese templo estaba ya destinado a la ruina. Porque la cortina que cubría el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, quedó abierto aquello. Y lo que antes se había conservado con tanto cuidado, ya no iba a ser más. Algo nuevo venía, un día nuevo venía. Una manera diferente del Señor tratar con el hombre. El hombre se había demostrado incapaz de cumplir la ley de Dios. Su propio pueblo escogido estaba ahora queriendo matar a su hijo. O sea, se había demostrado que el antiguo pacto, el pacto que hizo el Señor con Moisés, no iba a poder salvar a nadie. Tenía que venir algo nuevo, algo diferente, algo más poderoso. Y por eso el templo fue destruido. Quedó claramente establecido en la mente de los judíos, no más. Y a la fecha, 2000 años después, ya no hay sacrificio de animales, ni va a volver a haber nunca más sacrificio de animales. ¿Por qué? Porque ya sucedió el sacrificio supremo, el sacrificio absoluto, el sacrificio único necesario para cubrir los pecados del hombre y garantizar que el hombre pueda acercarse a Dios a pesar de sus incapacidades, de sus pecados, de sus flaquezas. Y de eso es de lo que el Señor, lo que el capítulo 21 nos está apuntando hacia el capítulo 22, de lo que el Señor estaba empezando a comunicarles a sus discípulos que iba a suceder en la cruz, lo cual ellos obviamente no entendieron en lo más mínimo. Lo interesante, hermanos, es que en este pasaje del capítulo 22, versículo 1 al 30, lo interesante es qué tan central en lo que el Espíritu Santo está inspirando en Lucas, lo mismo que sucedió con el apóstol Juan en su evangelio. ¿Qué tan central está la figura de los discípulos? En especial la de Judas Iscariote que traicionó al Señor. Y eso es algo que no debemos nosotros nomás leer. Pues sí, Judas lo traicionó y le dio un beso y todo eso. No, pero ¿por
qué? ¿Qué estaba pasando? Y no solamente eso, ¿por qué está registrado en la Escritura, en uno de los lugares más importantes de todo el Evangelio, la traición de Judas? ¿Por qué el Señor insistía y repetía, pero uno me va a traicionar? Y eso es algo que nosotros tenemos que ver, hermanos, porque eso tiene mucho que ver con nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Así que vamos a leerlo, y vamos a leerlo por partes para no leerlo todo y luego regresar y volverlo a leer. Lo voy a leer por partes, porque hay 3 secciones que quiero que leamos por secciones. La primera sección es una sección cortita y voy a empezar ahí en el versículo 1 al versículo 6. Y dice así: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscó una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. ¿Por qué los evangelios resaltan la traición que Cristo sufrió de parte de Judas, que fue uno de sus discípulos? ¿Por qué es tan importante en el relato de la pasión de Cristo la traición por uno que el Señor mismo había escogido, por uno que Él había llamado? Y es bien significativo, y si tú lees con cuidado los evangelios te vas a dar cuenta que para ellos, para los que escribieron los evangelios, esto fue una cosa muy importante. Fue muy notoria. Judas fue un discípulo que Cristo escogió. Judas fue escogido por Jesús de la misma manera que Jesús escogió a Pedro, que escogió a Juan y a Jacobo y a Andrés y a Mateo. A Judas el Señor lo trató de la misma manera en que trató a sus otros discípulos. Judas participó de todo lo que los otros discípulos experimentaron. Él vio al Señor caminar sobre las aguas. Él estaba en la barca cuando el Señor calmó el mar y el viento. Él anduvo con las canastas repartiendo pan y pescados a las 5,000 personas cuando el Señor les dio de comer, y luego también a los de 3,000. Él vio las sanidades que el Señor hizo, todas. Él vio y escuchó a los demonios cuando eran expulsados lo que decían de Jesús. Él estuvo ahí. Él vio a Lázaro salir de la tumba. Es más, Judas salió junto con los otros 12 cuando el Señor los envió de 2 en 2 a las diferentes aldeas y pueblos a sanar y a expulsar fuera demonios. Judas le puso las manos a personas y fueron sanadas milagrosamente. Y él regresó junto con los otros entusiasmado de que los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y el Señor le dijo: no te alegres por eso, Judas. Alégrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Él escuchó todo lo que el Jesús enseñó, tanto cuando Él predicaba públicamente como cuando en la noche ahí sentados alrededor de una fogata el Señor les platicaba cara a cara. Él escuchó las explicaciones de las parábolas. Él fue retado por el Señor igual que todos los demás. Fue tan igual su participación en todo que los discípulos, los otros 11, nunca
se hubieran imaginado que Judas lo iba a traicionar. Es más, el Señor le tenía tanta confianza a Judas que le designó que él fuera el tesorero. No era el tesorero ni Pedro ni Juan, era Judas. Cuando el Señor les dijo que uno de ellos lo iba a traicionar, todos pensaron primero que iban a hacer ellos, a que fuera Judas. Jesús amaba a Judas y lo amaba igual que amó a los demás. ¿Qué pasó con Judas? Bueno, la Biblia nos dice lo que pasó con Judas. Algo no estaba bien con Judas. Y el Señor mismo se lo hizo saber a los demás. En Juan capítulo 6, versículos 64 y 65, dice que el Señor una vez les dijo: hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Noten ustedes que eran varios. Jesús sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido al Padre. El Padre, perdón. ¿Qué era lo que estaba mal en Judas? Primero, no le creía a Jesús, no creía en Jesús. No, o sea, él vio todas estas cosas, él experimentó todas estas cosas. Él vivió en un tiempo, si quisiéramos llamarle de avivamiento, pero imagínense lo que nosotros tuviéramos a Jesús aquí por 3 años seguidos. Y sin embargo, no creyó. Me pone a temblar, hermanos, que nosotros tenemos la Escritura y somos llamados a creer en Jesús. ¿Cuántos de nosotros puede haber aquí que no creen? Como Judas. El problema de la incredulidad es que también Jesús nos dice que es una cosa bien grave. Miren cómo lo describe el Señor en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Anótenlo, está en sus tareas también para que lo lean en su casa, pero aquí lo van a poner en la pantalla. Dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. Y esa palabra malo es la misma palabra que se usa para describir a los demonios. Los demonios son espíritus malos, espíritus malignos. Es la mismita palabra. Un corazón malo de incredulidad. Noten esto: para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. La incredulidad te lleva a un corazón que se endurece. El pecado está presente. El pecado o esa raíz de pecado, lo que nos hace pecadores, lo que nos hace amar el pecado, lo traemos en nuestra carne, ¿ok? Es así como dicen, creo que una vez escuché un doctor que dijo, todos tenemos en nuestro cuerpo el potencial o la semillita o la capacidad, por ejemplo, de tener cáncer. Nomás es cuestión de cuándo te da, ¿verdad? Si te da ya en los últimos años de tu vida, ¿verdad? O te da joven. Pero el cáncer es algo que traemos en nuestra carne. Es nuestra propia carne desvirtuándose y atacándose, ¿verdad? Degenerándose las células. No sé exactamente, yo no soy médico, ¿verdad? Pero creo entender que el cáncer son nuestras células que se degeneran y se forman tumores y se ataca, y lo que era un estómago sano se hace un estómago canceroso. No es un virus, no es un microbio que nos tragamos, ¿verdad?
Es algo que es nuestro propio cuerpo. El pecado está así igual adentro de nosotros. Pero el pecado con incredulidad es así como un cuerpo. La incredulidad es como si no trajeras tú los anticuerpos que te defienden de la enfermedad o la salud que te defiende del cáncer. Si hay incredulidad, entonces el pecado va a endurecer tu corazón. Y eso, ¿verdad?, te va a llevar a apartarte de Dios. La incredulidad, hermanos, es este pecado radical, está en la raíz de todos nuestros pecados, que nos lleva a nosotros darle la espalda a lo que Dios dice. Es básicamente que Dios dice, yo voy a volver pronto, y nosotros decimos, no creo. Es decir, Jesús diciéndonos, vengan a mí y yo te voy a dar descanso. Y nosotros decimos, mejor yo le echo ganas. O yo solo puedo. Es eso que nos lleva a negar a Dios en nuestra vida. A decir, pues sí creo en Dios, pero no tanto. Sí creo que Dios está ahí, pero vivo como si no estuviera. Cuando esa incredulidad está en tu vida, dice Hebreos, entonces tú estás vulnerable a ser endurecido por el engaño del pecado. Y dice Jesús que ese corazón se vuelve un corazón malo. El Señor le dijo una vez, ahí mismo en el capítulo 6, cuando decía que Judas no creía, el Señor le dice, por eso les he dicho que uno de ustedes es un diablo. Y estaba hablando de Judas. ¿Por qué le dijo diablo? ¿Era un demonio Judas? No. Tenía un corazón maligno, un corazón de maldad, un corazón pervertido por su incredulidad. Pero había también otra cosa, otro problema con Judas. ¿Cuál era la segunda cosa que tenía Judas? Juan capítulo 12, versículo 4, dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor estaba en Betania, después de haber resucitado a Lázaro, vino una mujer, rompió un alabastro de perfume muy caro que valía 300 denarios, un frasquito, lo rompe y se lo vacía el Señor en la cabeza? Nosotros aprendimos en Israel que en aquel entonces había cosas más valiosas que el oro. Ese perfume era más valioso que el oro. Herodes el Grande se hizo millonario o archimillonario porque él acaparó y monopolizó el mercado de ese perfume. Y lo vendía en todo el Imperio Romano. Entonces se hizo muy rico. Cuando los discípulos, no solamente Judas, pero los discípulos vieron eso y dijeron, ¡qué desperdicio! Es así como tirar como tirar en el resumidero, lo vieron a ellos así, algo que era valiosísimo. Como cuando yo estaba chiquito, era bebito así, simpático. Daba mucha lata y estaba mi papá en la cocina de la casa de mi abuela, porque ahí vivíamos, porque mi papá todavía no construía su primera casa. Y entonces yo estaba neceando y mi papá, para que me entretuviera, me dio su pluma. Y era una pluma de oro. Y yo la agarré y la casa de mi abuela, de esas casas viejas, en la cocina tenía un resumidero en el piso. Y lo primero que hice con esa pluma, la vi y vi el resumidero y dije, esta cabe por ahí, ¡chum!, y le eché. Y nunca pudieron sacar la pluma de ahí. No sé qué me dijo mi papá, pero algo así parecido dijeron los discípulos.
Pero aquí dice Juan, pero algo era más en Judas. Todos dijeron, qué desperdicio. Pero Judas lo pensó monetariamente. Judas amaba el dinero. Por eso le robaba al Señor, robaba los diezmos, robaba de lo que la gente le daba a los discípulos y a Jesús para que vivieran. Él llevaba la bolsa. Y fíjense también lo que el Señor nos advierte del peligro del amor al dinero en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Se lo tienen también en su tarea. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Leyendo estos pasajes, viendo y conociendo la historia de Judas, estás viendo que efectivamente esto fue lo que le pasó a Judas. Dice, los hombres se hunden en la ruina y en la perdición. ¿Saben cómo? Cuando Jesús estaba orando en el capítulo 17 de Juan, dijo, aquí están todos los discípulos que me diste. Y no se perdió ninguno, excepto ¿cuál? El hijo de la perdición. La misma palabra que aquí se usa en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice, el amor al dinero te hunde y te hace un hijo de perdición. Dice, por la raíz del amor del dinero, dice, muchos deseándolo se extraviaron de la fe, dejaron la fe. Judas dejó al Señor. Y dice también el Evangelio de Juan que fue tal el lazo en el que cayó, dice ahí, caen en lazo, en tentación y lazo, el lazo del diablo, dice la Escritura, lo define así. Era tal que dice que él fue con los dirigentes religiosos y con los gobernantes, fue y les dijo esto, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? ¿Qué grado de tentación y de trampa había caído Judas que fue a preguntar cuánto dinero le darían? Cuando le ofrecieron 30 monedas de plata, él dijo, parece bien. Por 30 monedas de plata vendió al Señor Jesús, al Rey del universo, a su dueño, aquel que le había venido a ofrecer vida eterna, aquel que le había dicho que si ellos creían en Él y lo seguían a Él, ellos se iban a sentar en 12 tronos por 30 monedas de plata. El problema del amor al dinero, hermanos, es que te abre la puerta a ser engañado. El materialismo lo que te hace es que te lleva a creer más en 30 monedas de plata que en las promesas de Jesús. Entonces, cuando aquí dice en el versículo 3, entonces Satanás entró en Judas. ¿Cómo fue que entró Satanás en Judas? No está hablando que fue poseído. Te aseguro que un demonio o un hombre endemoniado no podía haberse sentado enseguida de Jesús a comer con Jesús. ¿Cómo fue que el diablo entró a Jesús? Aquí, y estoy apoyando mucho en el libro de Juan, porque Juan estaba clavado con Judas. Juan le preguntó al Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y el Señor le dijo a Juan, es este. El único que se lo dijo. Y Juan no dijo nada. Pero entonces Juan se puso y se acordó de tantas cosas. Y fíjense,
el capítulo 13, cuando están cenando, el Señor cuando les está lavando los pies a los discípulos, durante esa cena, dice el capítulo 13, versículo 2, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. El lazo del diablo, la tentación, hermanos, cuando da luz, el diablo te puede tentar, pero cuando esa tentación ya da luz, se hace un pensamiento en el corazón que te lleva a actuar en ello. Tomas una decisión. Cuando dice que entró Satanás, quiere decir, entró con una tentación, ¿verdad? Entró a un corazón malo, influyó el diablo, pero la traición la tenía que hacer Judas. Y nuestro pasaje en el versículo 6 dice, y Judas aceptó. Judas aceptó. No fue el diablo, fue Judas el que lo traicionó. Por eso es que no es una posesión que haya entrado, sino que entró el pensamiento. Entró hasta el corazón. La puerta estaba abierta. Y le dijo, mira, 30 monedas de plata, te van a dar dinero, te vas a hacer rico, vas a poderte comprar ese carro nuevo, vas a poder hacer esto, vas a poder hacer aquello, vas a salir de deudas, vas a hacer esto, guau, guau, guau. Y Judas dijo, pues sí, ¿verdad? Pues al cabo, pues si es Jesús, pues no le va a pasar nada. No van a poder hacerle daño. Te caminas sobre el agua. Yo no sé qué pensó, yo no sé cómo lo justificó, pero ahí es donde ves tú la capacidad que tenemos de engañarnos a nosotros mismos y tomar decisiones completamente contrarias a la voluntad de Dios. Y el diablo está detrás de eso. Cuando tú no le crees a Jesús y amas las cosas de este mundo más que a Jesús, entonces tú eres presa fácil para el enemigo de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros no le creemos y cuando nosotros amamos más las cosas de este mundo que a Cristo, podemos y vamos a traicionar a Cristo. Es algo diabólico lo que hizo Judas, pero para el Señor Jesús, y vamos a ver en los versículos adelante, la traición de Él significaba algo muy doloroso para Él. Y es el mismo dolor que sigue viviendo el Señor el día de hoy, en donde la gente escucha el Evangelio, escucha de la gracia de Dios, experimenta la gracia de Dios. El libro de Hebreos dice que aún experimenta y prueba el Espíritu Santo y aún así no creen en Él. Imagínense para Jesús, el Salvador del mundo, el saber Él que Él viene a salvar a la gente y está enseñando y revelando, y a sus discípulos les explicaba que no entendían y les explicaba y lo veían. Imagínate que Jesús orara por ti en las noches. Ellos lo oían orar. Que Jesús te impusiera las manos, que Jesús te abrazara, que Jesús cenara contigo todos los días. Que le pudieras hacer todas las preguntas que quisieras ahí a Jesús en privado. Y el Señor viendo todo eso y luego viendo, pero aún así no me cree. Y prefiere abrirle la puerta al diablo que me quiere matar y aliarse con él.
que venir y de mi mano recibir vida y vida eterna. Y dice la Escritura que el Señor se dolió por eso. Y lo vamos a ver aquí, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Perdón. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparemos? Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, y seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepararla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Aquí el Señor escogió la fecha en que iba a ser crucificado. ¿Okay? Él fue a Jerusalén sabiendo que lo querían matar, exactamente en la semana en que se iba a celebrar esta fiesta, la fiesta de la Pascua, que era una fiesta nacional. Y lo dice cuando empieza el capítulo, que se acercaba a esa fiesta, en esos días en que el Señor entró y que limpió el templo y todo, estaba todo preparado, era así como la feria nacional, ¿verdad? Venía gente de todos lados, se estima que cerca de 200,000 judíos llegaban y se instalaban en Jerusalén, acampaban afuera de Jerusalén, otros se hospedaban adentro en casas, la gente tenía cuartos extras que rentaba para todas estas cosas, ¿verdad? Y tenían esta fiesta. Ahora, dice aquí que llegó el día de los panes, el día que se iba a celebrar la fiesta, o sea que sabemos que este era el jueves, la cena se iba a celebrar después de las 6. Ese día empezaba el jueves a las 6 de la tarde. Entonces en la mañana el Señor se estaba quedando él en el Monte de los Olivos, a la intemperie, abajo de los arbolitos, ahí dormían. Os manda a Pedro y a Juan a que entren a Jerusalén y que encuentren este lugar que ya estaba preparado para que ellos ahí vayan y compren todo lo que tenían que comprar. Tenían que llevar el animalito, ¿verdad? Si iban a comer un cordero o un cabrito, lo tenían que llevar al templo donde estaban todos los sacerdotes, así en el patio estaban mate y mate todos los animales que se iban a tener que comer esa noche. No podían dejar nada hasta el siguiente día. Todo eso viene en el capítulo 12 del libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando el Señor instituyó toda esa cena. La cena es de Pascua. Tenía el objetivo de recordar el sacrificio
de un cordero sin mancha, un cordero perfecto que tenía que llevar a cabo el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. La última plaga iba a venir esa noche. Entonces, para que Israel no sufriera el daño de la última plaga, que era que todo primogénito, ya sea humano o animal, iba a morir esa noche. Y iba a ser algo tan terrible que iba a provocar que Egipto los echara fuera de su país y pudiera salir todo el pueblo de Israel, que eran como 1 millón de personas. Entonces esa noche sacrifican el cordero y el Señor les dice, pónganlo en el dintel de la puerta. En la sangre la pintan ustedes así. Cuando venga ese ángel, el famoso ángel exterminador, cuando venga ese ángel matando a los primogénitos, va a ver la señal, va a ver la sangre y va a pasar por alto esa casa. Esa es lo que significa la Pascua. Es una palabra en arameo, ¿verdad? Que significa eso, el que pasó por alto la casa. Fueron librados de esa muerte, fueron librados del juicio de Dios. Y Jesús escoge esa fecha para de alguna manera ligar su muerte a ese evento. No solamente el ángel pasó por alto y solamente afectó a los egipcios, sino que eso provocó su liberación. Entonces, por eso era la fiesta más importante de los judíos. Esta cena en donde se recordaba eso, y era algo nacional, era algo que se hacía muy comunitariamente, eran mesas muy grandes, eran salones muy grandes, invitabas a toda tu familia. ¿Por qué? Porque si matabas un cordero, te lo tenías que comer todo. No podías dejar nada para el día siguiente. Entonces tenías que tener suficiente gente que se fuera a comer todo, ¿ves? Si eran gorditos, pues a lo mejor eran pocos la gente que necesitabas, pero si había muchos flacos, pues tenías que traer muchos niños y todo para que todos comieran un pedacito. Era algo donde todos participaban. Y esa era la razón por la que estaban todos sus discípulos sentados con el Señor en ese salón. Ahora, Jesús dice que Él deseaba comer intensamente esa cena con ellos. Era su despedida. Estaba a unas horas de que lo mataran. Estaba a unas horas de ya no volver a verlos en el mismo contexto. Estaba a unas horas Él de pasar su agonía más terrible en el huerto. Esa noche lo iba a vivir. Y entonces Él estaba diciendo, esta es mi última cena y ya no la voy a volver a tomar hasta que no se cumpla su propósito. Hasta que no se cumpla el propósito de esta cena. Hasta que no se haga realidad lo que significa esta cena para mí. O sea, hasta que no haya muerto y hasta que no haya resucitado. Y efectivamente el Señor nunca volvió a celebrar la Pascua con ellos. El Señor resucitó después de 40 días o 50 días después 40 días después. 40 días después de su muerte y resurrección, el Señor ascendió al cielo. Sabemos que sí cenó con ellos. Sabemos que volvió a tomar vino con ellos, pero ya había resucitado. Entonces podemos pensar ¿qué significa esto hasta que venga el reino? ¿Verdad? ¿Será hasta que venga Él y la última cena del Cordero? ¿O será hasta que Él ya haya resucitado y entonces ya se haya inaugurado el nuevo pacto de su sangre? A la hora de la hora, lo que importa es que para el Señor esta era su última cena y estaba muy conmovido el Señor y muy dolido con ellos cenando. Pero lo importante de esta cena es que esa cena pascual se convierte ahora en la celebración memorial de la muerte del Señor Jesucristo, porque la muerte del Señor viene a sustituir el significado de la cena pascual. Y entonces por eso es que se llama la comunión, la cena del Señor.
Por eso es que el Señor lo establece y lo instituye como un sacramento. Porque lo que está sucediendo en la cena pascual tenía que ver con lo que estaba sucediendo con la muerte de Jesús. El Cordero Pascual que libra de la muerte iba a ser sustituido de un animal por una persona. La sangre que se puso en el dintel de la puerta, ahora iba a ser la sangre de Cristo, la que iba a librar del juicio de Dios. Entonces el Señor se sienta con ellos y era algo en donde la cena pascual donde se comparte. 4 veces se pasaba la copa de tomar vino. Y el pan se partía en un principio, en el Shabbat y en las cenas judías, en la ceremonia inicial se parte el pan. Y luego se bendice el vino y se pasa la copa. Se pasa el pan y se pasa la copa. Era la tradición. Primero va el pan y luego va el vino. Pero hay varias bendiciones en donde la copa se comparte. Entonces dice que el Señor, que habiendo dado gracias, pasó la copa y les dice que esta va a ser su última cena y que ya no la va a volver a tomar. Y dice el versículo 19 que tomando el pan después de haber dado gracias, lo partió, lo dividió, dice el texto original, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Lo que estaba el Señor diciendo es el significado de su muerte. Le está diciendo: lo que yo voy a hacer en la cruz, en unas horas, significa, estoy haciéndolo por ustedes. ¿Ok? Está diciendo que su cuerpo iba a ser destrozado para beneficio de aquellos por los que Él vino a morir. Les estaba mostrando gráficamente que iba a morir por ellos y que iba a morir para ellos, en el hecho de decir: aquí está mi cuerpo, coman, reciban ustedes todo de lo que es mío, de lo que yo voy a hacer es para su beneficio. Pero también les está diciendo que es por su causa, que es por su necesidad como pecadores. Y lo vamos a ver ahorita en el desenlace, que realmente ellos necesitaban de la cruz de Cristo. Su cuerpo era el que iba a recibir en sustitución de ellos la ira y juicio de Dios, como lo era el sacrificio de los animales. Los animales eran sacrificados en lugar de sacrificar a las personas. Y la sangre de los animales sustituía la sangre de las personas. Entonces ahora el Señor está haciendo la inversa. Su sangre venía a sustituir el sacrificio y la muerte de los animales. Porque luego agrega en el versículo 20: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Fíjense lo que está anunciando el Señor. Ahora les está diciendo lo que viene, lo que va a lograr esa muerte. Está anunciando un nuevo pacto, una nueva manera de trato de Dios. El pacto era los pactos es la manera en que Dios designaba que me voy a relacionar contigo. Cuando hizo un pacto con Abraham, le dijo: tú y tu descendencia van a ser míos. Hizo un pacto con Abraham. Cuando hizo un pacto con David, le dijo: siempre va a haber un rey sobre mi pueblo que descienda de tu sangre. Hizo un pacto con Moisés. Dijo: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Y aquí está mi pacto. Obedezcan esta ley. Y ahora está diciendo Jesús: pues ahora ya hay uno nuevo. Y dice el libro de Hebreos: y cuando hay un nuevo pacto, el viejo desaparece. El viejo ya no vienes para con Dios, ya no te relacionas con Dios a la luz de los antiguos pactos. Ahora viene un nuevo pacto, y es el nuevo pacto en su sangre. Quiere decir que ahora nadie puede acercarse a Dios si no es por la sangre de Cristo.
Esa sangre, la sangre que derramó Jesús, ese va a ser el medio. Por medio de la sangre de su cruz, dice Pablo en el libro de Colosenses. El autor de Hebreos dice: Jesús se presentó en el tabernáculo divino celestial, no llevando sangre de animal, sino su propia sangre. Esa sangre es tan preciosa, tan perfecta, tan valiosa, tan eterna, que está ahí, una sangre eterna, intercediendo por los pecadores. Eso es algo tremendo. Ahorita, si nos quisiéramos imaginar un templo, un tabernáculo celestial donde está sentado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y quisiéramos ver cuál es el testimonio en ese altar que está ahí, qué es lo que está ahí, es la sangre de Jesús. Y cuando decimos que Jesús está intercediendo, lo que está intercediendo por nosotros es su sangre. Y lo que nos marca, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que dice: todo es santificado por medio de su sangre. Y por eso Moisés tomó una estopa ahí, un cepillito de zacate, lo metió en la sangre de aquel cordero que habían matado, y le hizo así al pueblo: ¡zas! ¡Zas! Y además imagínate estar parado ahí cuando está una multitud ahí, miles de personas, y te cae la sangre de un animal. Y dice: y el pueblo fue santificado, fue consagrado. ¿Cuál es la sangre que está sobre nuestras cabezas, hermanos? La sangre de Cristo es lo único que tenemos para venir delante de Dios. Esa sangre es la que habla delante de Dios a nuestro favor. Y le está diciendo: es por ustedes. Ese es el nuevo pacto. ¿Alguien quiere venir a mi Padre? Tiene que venir por medio de la sangre. Ahora, lo tremendo de todo esto, hermanos, lo triste de todo esto, es que Jesús está diciendo esto, y el versículo que sigue, dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y el 21 dice: mas he aquí, yo estoy dando mi sangre por ustedes. Pero aquí, dice, hay uno, dice, que me va a entregar. Y está comiendo aquí conmigo en la mesa. En el libro de Juan dice: estaba metiendo el pan junto con Jesús en el platito de la salsa, donde estaba el caldito del animal, y ahí mojaban el pan y se lo comían. Ahí metió la mano Judas, igual que Jesús. Inclusive sabemos por el libro de Juan que Judas estaba recostado al lado izquierdo de Jesús, en el lugar de honor. ¿Por qué? Porque cuando Juan le preguntó: ¿quién es el que te va a entregar, Señor?, le dijo: aquel que yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar, que es una manera de honrar a una persona. Era tomar un pedazo, meterlo en el caldito ese y dárselo a la persona para que se lo comiera. Y Judas lo tomó y se lo comió. El Señor estaba tan consciente de esto, por eso me llama la atención. ¿Por qué aquí, en lugar de decir, y en ese momento todos cayeron de rodillas y empezaron a darle las gracias a Dios, en lugar de decir eso, el Señor dice: pero fíjense, hay uno aquí que me va a entregar. Y no solamente eso, sino que luego ellos empezaron a discutir quién era el que lo iba a entregar. Y que soy yo, Señor. A mí se me hace más bien que es este. Y no, ¿por qué me dices a mí? ¿Por qué me estás viendo a mí? No, pues vas a ser tú. No, pues vas a ser tú. Y dice que empezaron a discutir. El momento más sagrado para el Señor en su despedida, explicando su sangre, y los apóstoles discutiendo.
Total, se paró Judas y se salió del cuarto. Y ellos siguieron discutiendo. Pero eso no es todo. Miren lo que dice el versículo 24. Se suscitó también entre ellos un altercado. ¿Saben qué es un altercado? Es un pleito. Se suscitó entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, aquí no sé, aquí es donde tú ves la divinidad de Jesús. Fueras tú o fuera yo, diría, se para el Señor, hizo un látigo y les dio de a cintarazos. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros, hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Y no dudo ahí por esa frase del Señor, que el Señor andaba mojando los pedacitos de pan y se levantaba el Señor y se los llevaba a uno, y se lo llevaba a otro, y se lo llevaba a otro. Y no dudo yo que si se acababa el vino, el Señor se levantaba y agarraba la jarra y venía y se los servía. Acuérdense que ya les había lavado los pies, o se los iba a lavar ahorita. Dice el Señor, yo aquí vengo en figura de mesero. Y ustedes son los que están sentados a la mesa. ¿Cómo deben de ser ustedes entonces? Y no solamente eso. Dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí ya, como les digo, ya Judas ya se había salido. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es asombroso el amor y la paciencia del Señor para con sus discípulos. Ahí ves el evangelio. ¿Saben qué estaba pasando? ¿Y saben por qué es tan significativo en la escritura la traición de Judas? Porque el Señor estaba muriendo por todos los Judas. Porque lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba experimentando era que él venía a dar su vida por gente que ni siquiera lo estaba apreciando. Por esos insensatos que se estaban peleando y se estaban gritando en la mesa del Señor, donde el Señor les acababa de decir, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y ellos estaban discutiendo y peleándose por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién era el más importante? Delante de Jesús. Esos somos nosotros. Eso es lo que somos. Ese es el grado de nuestra insensatez. Eso es el grado de nuestra indolencia. Eso es el grado de nuestra necedad. Y por esos Jesús fue a la cruz. No por aquellos que virtuosos. A veces pensamos que Juan era el discípulo amado y Juan era bien buena onda. Juan era uno de esos que andaba buscando la posición también. Pedro lo negó y dijo, yo así ni lo conozco. Por eso son por los que vino a morir Jesús, por ti y por mí en ese grado. Ahí ves tú el grado de gracia y de amor que Dios tiene para con los pecadores. Hermanos, que nunca nos halaguemos. Yo creo que lo único admirable de los discípulos
Pudiera ser aquellos que realmente preguntaron que si eran ellos, que le preguntaron a Jesús, Señor, ¿soy yo? Y que lo hicieron realmente dudando que pudieran ser ellos y no diciéndole, no, Señor, ¿verdad que no soy yo? Sino diciendo, Señor, yo te voy a traicionar. Yo creo que ya estaban quemadillos ahí, ¿verdad? Tantas veces que habían abierto la boca y habían metido la pata. Que yo creo que dijeron, pues si dice que alguien lo va a traicionar, pues a lo mejor soy yo, hermano. Soy tan bruto que capaz de que hasta lo traiciono. Eso es lo único admirable. Y yo creo que en nosotros debe de haber eso, ¿verdad? El nunca decir, yo nunca haría eso. Más bien venir delante del Señor y decir, Señor, ¿y cuántas veces te he traicionado el día de hoy? Porque mi pecado, Señor, te entregó para ser crucificado. Somos más como Judas que como Jesús. ¿O no? Somos más como estos discípulos peleoneros que como Jesús en su paciencia. Esos que se estaban peleando les está diciendo, pero yo a ustedes les voy a conceder que se sienten conmigo en mi mesa en el reino de los cielos. Y los voy a poner a juzgar a Israel. Así es el Señor. Así es Cristo. Y yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer cómo puedes tú, Señor, hacerme coheredero. ¿Cómo puedes tú decir y tú vas a estar conmigo sentado en la mesa? Si yo te he traicionado, si yo te he dado la espalda, si yo he amado más las cosas de este mundo que amarte a ti. Si yo no sé si el día de hoy te voy a obedecer o voy a desviarme. Aquí la palabra con la que quisiera yo dejarles es esta. Dice, cuando el Señor les dice, ustedes han permanecido conmigo. Y en Juan capítulo 15 el Señor dice, lo único que tú tienes que hacer es permanecer. Permanece. Si pusiste tu fe en Cristo Jesús, permanece. Sigue adelante, no retrocedas. Guarda tu corazón de la incredulidad y guarda tu corazón del amor de las cosas. Guarda y revisa tu corazón de las durezas. Ponte y date cuenta qué es lo que estás peleando. Fíjate en tus pleitos, así como los discípulos deberían de haberse fijado en lo que estaban peleando. Fíjate por qué te peleas. A lo mejor hay algunos de ustedes que hasta se pelean por sus lugares aquí en la iglesia. O se molestan porque alguien les ganó el lugar que ustedes tienen apartado. Nos peleamos porque alguien nos ofende nuestro orgullo, como si nosotros fuéramos la gran cosa. Y nos peleamos entre nosotros. ¿Quién es el que vale más? ¿Quién es el más digno? ¿Quién es el más piadoso? ¿Quién es el más justo? Nos peleamos por nuestras vanidades. Nos peleamos por ser los primeros. Hermanos, Cristo lo tenemos que recordar en la cruz, para que luego cuando nos estemos peleando en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, nos acordemos y veamos a Jesús crucificado, decir, ¿cómo podemos nosotros vivir así a la luz de que Cristo vino a dar su vida por esas necedades, por esas tonterías, por esas insensateces, por todas esas expresiones pecaminosas? Jesús murió por sus discípulos a pesar de su necesidad,
a pesar de su necedad, a pesar de su insensatez. Y así somos nosotros. Murió por nosotros, a pesar de nuestra pecaminosidad y nuestras flaquezas y nuestras tonterías y nuestras vanidades. El Evangelio está escrito, no nomás para que veamos a Jesús, sino para que veamos a Jesús y su grandeza de lo que Él hizo a la luz, comparado con el grado de nuestra insensatez, de nuestra traición, de nuestra... Hay una palabra en inglés que ahorita no me puedo acordar cómo se dice en español, pero la facilidad con la que nosotros nos volteamos y corremos para el otro lado. Yo les quiero pedir, hermanos, que se pongan de pie. Y que podamos ver nuestra vida. Y que Judas nos sirva, ¿ok? Yo creo que el gran error tal vez a través de todos los años es que hemos visto a Judas pues como un personaje como extraordinario, como diciendo, no, pues es que Judas era tremendo traidor. Judas es más como nosotros de lo que nos imaginamos. Judas está ahí para que nos veamos nosotros y veamos nuestras incredulidades y la dureza de nuestro corazón para con nuestro Señor. Yo se los digo, hermanos. Yo me siento más como Judas que como Cristo. Lo que hizo Judas lo podía haber hecho yo. Y si no lo hice, es simple y sencillamente por la gracia de Dios. Entonces yo creo que tenemos que evaluarnos y decir, Señor, muéstrame mi necesidad de ti. Muestra la vileza y dureza de mi corazón. Muestra, Señor, mis traiciones. Muestra mi incredulidad. Muestra mi amor por tantas cosas que amo, que quiero, que siento que necesito, más que a ti. Porque eso es lo que este texto, creo, debe llevarnos a ver.